escritor estadounidense Harlan Coben dijo: la confianza es así. La puedes romper por un buen motivo, pero permanece rota. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y yo oigo a la gente siempre: no, pero es que me inspiró confianza. La confianza no es una cosa que inspira de un instante a otro. Se trabaja, se gana, porque si no, no existe. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Nosotros tenemos que cuidar nuestra inversión. Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. Contrato pactado, contrato terminado. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Buenas tardes, doctora. Marcos y Gabriela. Correcto. Descríbame quién es Jorge, por qué lo demandan y qué piden para resolver este caso. Doctora, buenas tardes. Mire, estamos aquí para demandar a este señor que es un mentiroso. Este señor es el director de la clínica que adquirimos para prestar los servicios, doctora, por medio de un amigo nuestro. Mi esposa no puede quedar en embarazo, doctora. Entonces accedimos a los servicios de esta clínica que brinda servicios de alquiler de vientre. Alquiler de vientre, doctora. Ok, muy bien. Y lo hicieron a través de la clínica de este señor. Exacto, correcto. doctora. Para mantener qué, ¿por qué lo hicieron a través de una clínica y no directamente con la candidata? Pues doctora, mire, realmente nosotros no conocíamos candidatas. El amigo nuestro nos recomendó esta clínica porque él es padre por medio de ellos. Hizo un contrato con ellos, los llevaron a cabalidad, entonces nosotros accedimos a Ok. confiar en los servicios de estas personas. Bueno, ¿por qué lo están demandando? Doctora, mire, ellos incumplieron en el contrato. Aquí nosotros tenemos la prueba donde le queremos enseñar a usted. Nos incumplieron porque el señor nos mintió, nos ocultó información. Está claro aquí en las evidencias. A ver, acércame lo que tú me quieres enseñar ahí. A ver. Puede ponerlo si quiere, señor director. Vamos a ver. ¿Qué parte dices tú que incumplieron? Cuéntame, Pues, dime. doctora, ahí está donde dice que incumplen si omiten información. Ese señor nos ocultó una información de la persona que está llevando nuestro hijo. Esta señora lo que hizo fue intentar suicidarse. Doctora, déjame le explico bien cómo pasó todo. A ver, cuéntame los Ok. detalles. Nosotros desde el principio, desde que hicimos el contrato con esta clínica, en el contrato dice que yo y mi pareja podemos tener contacto con la madre con la persona que va a llevar nuestro bebé. Entonces siempre hemos estado en contacto. Hace unos días yo llamo a Adriana, que es la chica que lleva a mi bebé. Ajá. La llamo de rutina normal para saber cómo ha estado, cómo se ha sentido y lo normal. No me atiende, no sé nada de ella, me preocupo, entonces llamo para ver qué me pueden decir y me atiende una enfermera y me dice: ah, sí, Adriana, mira, yo te voy a decir algo. Algo raro está pasando con Adriana. Entonces, yo creo que ustedes deberían venir para acá, para la clínica. Ella me dice eso, no me dice más nada. Yo me quedé fría, dije, no sé, algo pasó, algo malo, el bebé se murió, hay algo malo. Llamo a mi esposo, le digo: oye, vamos a la Dejó de clínica. trabajar y nos vamos corriendo a la clínica, doctora. Hablar Vemos la con el cara de este director. tipo que es un mentiroso y nos dice: no, ella está bien, ella simplemente tiene un resfriado. Un resfriado, para que la enfermera nos diga que algo raro está pasando por un resfriado, no creo. Entonces yo, algo raro está pasando aquí, como ese día estaban atendiendo a la muchacha, le dije: mira, no me importa nada, me fui a hablar directamente con ella, nos fuimos los dos. Cuando entramos a la habitación donde ella estaba, ella nos ve y empieza a llorar. Llorar y llorar. Yo me quedé sorprendida. ¿Qué está pasando? Le digo: Adriana, ¿qué está pasando? Ella me dice: perdóname, discúlpame, yo no quise hacerlo, estaba pasando por un mal momento, tengo problemas, ella ya tiene un hijo y está en Colombia. Tengo problemas, etcétera, etcétera. Tomé unas pastillas, quise atentar contra mi vida, perdóname, te lo pido. Y yo me quedé, o sea, era una cosa, eran sentimientos encontrados. Yo quería matar
matarla. Claro, pero imagínate, Porque lleva en su claro. vientre mi bebé. Claro. Le dije, ¿qué hiciste? Eres una tonta. Es que quería matarla, de verdad. Entonces, no, perdóname. Le dije, no, con perdón no se arregla. O sea, estás mal. Nadie puede atentar contra su vida, y menos sabiendo que tiene un bebé adentro. Total, que eso quedó así. Mire, doctora, nosotros... Estamos pidiendo, doctora. A ver, ¿qué le exigen a él? Estamos exigiendo. Nosotros pagamos $75,000 para llevar a cabo este procedimiento. Con todo nuestro esfuerzo, Ahorros, reunimos doctora, ahorros. ese dinero, sí. Y aparte del dinero, que es muy importante, son nuestras ilusiones, son nuestros deseos de ser papás, de tener una familia completa. Y lo logramos ya, estamos a mitad de proceso y no queremos... ¿Cuántos meses tiene ella? 6 meses. 6 meses de embarazo. No queremos ¿Quedan 3 meses? no queremos que por culpa de esta gente de la ¿Qué es clínica lo que quieren ustedes? Que nos devuelva los 25,000, que nos den los $25,000, que es parte de los gastos médicos, ¿ok? No queremos más nada. Los $25,000. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que... Contratar nuestros propios médicos, exacto. doctora. Perfecto, ya te entiendo. Muy bien. Doctora, aquí hay un contrato. Lo que pasó que la muchacha que nosotros tenemos contratada, porque esto funciona así. Nosotros tenemos las mujeres que se exponen a esta situación y ellos hacen el contrato directamente con nosotros. Pero nos mintió. Pero ¿en qué momento? Si yo lo único Nos que hice, ocultó doctora, yo lo único que información. hice, déjeme explicarle bien, yo lo único que hice, Un resfriado que no es- ella me pidió, Adriana me pidió a mí, que se llama la muchacha, me dice, por favor, yo soy el que se los voy a decir. Ellos llaman, ellos se Señor, ven con la muchacha. Usted le dijo que había un resfriado de por medio, no Que había fue un un incidente resfriado. grave, no se puede, nosotros no podemos divulgar situaciones como esa. de ¿Quién nuestros dice clientes. si el contrato les exige que lo divulguen? Doctora, es un suicidio que intentó esa Primeramente mujer. nosotros Es mi actuamos de hijo, esta es manera. nuestro La hijo. muchacha nos llama de su casa. Ella lo va a volver a hacer. ¿Cómo nos Espérate, asegura que no? déjame hablar yo ¿Cómo ahora. vas a hacer? Déjame Ok, hablar un yo. momento, por Déjame favor. hablar, porque para que tú veas Ok, de la ok. manera... Y esa es la parte que yo quiero que tú me expliques, Jorge. Es que no se iba a dar la información, se le iba a explicar a ellos en detalles. Lo que pasa es que esta niña la tuvimos internada en el hospital primero. Ella nos llama de la casa y nos dice que cometió un error grave, que se tomó unas pastillas y se estaba sintiendo súper mal. Nosotros actuamos como clínica, mandamos el 911 a casa y la recogieron. La tuvieron en el hospital un par de días. Estábamos los doctores que trabajan en nuestra clínica comunicándose con el hospital, fuimos al hospital. Después del y la 911 sacamos nos del llamaron a hospital. nosotros. No lo llamamos todavía, no teníamos todavía, porque aquí tengo los resultados del hospital. A ver, de dámelos. Del hospital que... Pero yo no veo hubiera sido el problema de decirle, mira, por favor, vengan. este Adriana tuvo un resultado, intento de nosotros le suicidio. dimos toda la atención y estos son los del psicólogo porque ella no está pasando por cuadros tan... pasó por el cuadro, ella se arrepintió y el embarazo va súper bien ahora. La tenemos bien controlada, son 6 meses ¿En que qué llevamos. momento tú le ibas a decir a ellos, oye, o sea, tú omitiste información? ¿En qué momento le ibas a decir la verdad? De que ella intentó es suicidarse. que la niña me pidió a mí que ella quería decírselo. Pero ¿y tú qué? ¿Y por qué tú le hiciste caso a la muchacha? Si tu obligación es con ellos bajo el contrato. Bueno, quizás ahí estuvo el error de nosotros en el ya, momento. ya, pero ya. digamos, ¿Te entendí? nosotros nos queremos que ella preocupamos, se venga a vivir con nosotros nosotros. nos Ya te preocupamos entendí. de la salud de ella. Ya, Hasta perfecto. el principio Ok, fuimos al hospital, pero la una llevamos. cosa no tiene y ahora, nada- doctora, ahora ellos de los 6 meses, de los primeros días, no han parado de acosarla. La esperan afuera de la universidad. Están Van a ver dónde preocupados. está. Están Yo quiero saber preocupados. Nuestro bebé. Quizás ahora están actuando Bueno, la va a escuchar demasiado. a ella, la va a escuchar a ella. Ok, vuelve a tu podio. La va a escuchar a ella. Perfecto. Pasamos al testigo de los demandantes, por favor. Doctora, nosotros queremos que ella también Ella conviva está con bien, el nosotros. esta está bien, todo Está está bien. perfecto, ella está súper sana, el bebito está Ok, súper sano. perfecto. Y ellos no Ok. paran de molestarla a ella. Esto es demasiado, es una Porque cosa. Claro, tú doctora, causaste pero la imagínese, desconfianza. Usted es un mentiroso, usted es un mentiroso. Al tú Aparte, mentir. superviso, deshonesto. Ok, yo ya, estoy ya. viendo. sabía lo que iba a pasar Silencio. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Giselle. Giselle, estás aquí apoyando a los demandantes. Sí, señora. ¿Qué has venido a declarar? Bueno, yo era enfermera de la clínica y el día que pasó la situación con Adriana, yo estaba cambiando de turno y al salir yo me enteré de la situación que ella se trató de quitarse la vida.
Y ahí yo ya vi que estaba mal la cosa porque de ahí me dijeron, no deja que esto salga de la clínica, no sale esta información de aquí. Y ellos llamándote. Y no, yo los llamé a ellos y ok. les informé de la situación. Yo me Lo que sentí tú no mal. tenías que haber hecho porque eso es falta de ¿Por ética. qué tú hiciste Bien, eso? porque A eso ver, es falta de a ver, ética. ¿por qué tú lo hiciste? Eso es falta de Porque ética. yo sentí Falta de que ética es la tuya. eso era mal. Es Que mentiroso. información así tiene que estar declarada A los padres. a los padres Claro. de una vez. No que espera un minuto, todo eso. No. Pasemos al testigo del demandado, por favor. O los testigos que tenga ahí. Si son dos. Doctora, este tipo cree que es solo negocio, es nuestro bebé. Yo Pero también comprendo. es nuestra inversión, son $75.000, doctora. Bueno, Mira la señor, reputación de para la mí clínica. el bebé es Jamás más hemos tenido un importante que solo todo lo problema demás. nosotros. Sí, Jamás Buenas hemos tenido un solo tardes. Buenas problema. tardes, ¿Tú doctora. cómo te llamas? Carla. ¿Y Está tú? Adriana. Adriana. Y tú eres Adriana. Sí, doctora. Carla, estás aquí apoyando al señor director. Correcto. ¿Qué has venido a doctora. declarar? Pues yo tengo que declarar de que yo estoy trabajando y estoy a favor de la clínica, ya que de verdad que a mí me ha ido súper bien. ¿Tú ya estás ten- llevando el bebé de otra pareja? Correcto. O sea, tú alquilaste tu vientre para una pareja. Es correcto, sí. Ok. Sí, y de verdad que no tengo ninguna queja. Ellos han estado súper pendientes, son muy profesionales. y ¿Es la ellos son- primera vez que lo haces o lo has hecho antes? No, es la primera vez. ¿Tú no sientes ningún apego con ese embarazo? ¿Te sientes apegada No, en este caso no. En este caso no, porque lo agarré como un negocio en este momento, Ok. por mis estudios. Sí, y por eso. lo que te haga falta. Y también porque me parece que para ayudar a ciertas personas Es un que acto bonito. es correcto. ¿Tú tienes relación con los padres del bebé que tú estás llevando? Sí, sí lo tengo. Están súper pendientes también. Lo contrario el caso de ellos, porque ellos no paran de molestarla a ella. Ellos tuvieron un percance. Hay razón para desconfiar. Ellos quieren ahora que le devuelvan 25.000 de los 75.000 que Se la quieren pagaron llevar a la casa de para ella. entonces ellos ir a otros médicos, a a la otro casa, médico a la casa de ella. que se encargue del resto del embarazo, que quedan 3 meses todavía. Va a estar Ok. mejor con nosotros. Pero ella no quiere irte a la casa de Aquí usted, no está quiere. Adriana, No se va a ir. que es la chica que lleva el bebé de esta pareja y que tuvo esta situación. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Adriana. A ver, yo vengo a testificar y obviamente por parte de Jorge y de la clínica. En la clínica nos dan todos los chequeos, nos hacen todos los chequeos, nos dan la nutrición, o sea, estamos muy bien. Yo le pedí perdón, doctora, a la pareja, a su Adriana, matrimonio. Es perdón, suficiente. no es ¿Qué? suficiente. ¿Qué Intenta quiere solo. que haga más déjenla que ella, hable. Momento, déjenla que hable. Déjenla que hable. Ya por ustedes favor. hablaron ya. Ya. Doctora, está en peligro el bebé. Ven acá, Adriana, ¿qué te pasó? Ven, acércate a mí. ¿Qué te pasó? Difícil lo que A está ver, ¿qué pasando te pasó ella, que ¿eh? pasaste por ese mal momento, hija? A ver, cuéntame. Yo ya tengo un hijo, está en Colombia, ¿Qué tiene edad? 5 años. 5 añitos. ¿Hace cuánto no lo ves? Hace 2 años. Entonces yo le dije a mi mamá que los trajera, que vinieran para acá y todo. Ese fue el momento de depresión. Le negaron la visa, ¿sí? Pasé por ese momento, decidí tomarme unas pastillas, pero yo misma también fui Pero quien tú te llamó tomaste las pastillas con la intención de morirte. con la intención de borrar ese capítulo de no De que- volver a ver a de no mi volver a tu hijo. ¿sí? Yo sé que este bebé que llevo aquí es de ellos. El bebé está sano, doctora. Mira, yo llamé a la clínica, dije que había cometido un error, que me había tomado unas pastillas y ahí mismito me hicieron el lavado, me hicieron chequeos, monitorearon al bebé. El bebé está supremamente bien, está sano. Vamos a entregarle un bebé sano a ese matrimonio. Ahora, pero escucha esto. Tuviste un mal momento, flaqueaste. Y flaqueaste de una manera Lo sé. dura. Y si vuelves a flaquear, hija, Yo les pedí perdón y les dije que no lo iba a volver a hacer. ¿qué es lo que no te va a volver a hacer flaquear? Es lo que yo quiero saber. Esa es la parte que me preocupa.
Pero ya no va a volver a pasar. Yo sí le dije al señor Jorge, no se lo... Pero que paren Bueno, el acoso, que paren el Pásame, acoso. por favor, Que paren a la el acoso doctora con ella. Faride Ramos Doctora, ya se y a la puede. doctora Madeline Hernández. Se pueden ir a vivir con nosotros, Dile a la doctora. Mi doctora esposa la va a que cuidar. paren el acoso, Yo Adriana. no quiero eso, doctora, porque ellos... Paren el acoso. Ella no qui- quiere. Pero ella la va a cuidar, doctora. Ella no quiere. Puede entrar en Están depresión. Ella Ella no quiere y está en su derecho. Es tanto así que Pero, yo salgo ¿ok? de la universidad. Doctora, Ella, ustedes tienen que entender esa parte también. Nosotros Pero ¿y si vuelve a solo- flaquear, O sea, doctora? Sí. Está bien. Ahí está, esa es la parte que a mí me preocupa, por eso tengo a mis expertos aquí. Vamos a hablar. Y bueno, vamos a hablar, vamos a especular, vamos a ver qué sabe la ciencia, qué sabemos de esto. Hay que tener un poco de fe en el mundo también. Todo no es ciencia, 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 dinero y ciencia. No lo es. Aquí hay que tener un poco de fe. Doctora Ramos, estas damas están alquilando su vientre, pero sus hormonas están comprometidas también, ¿sí o no? Correcto. ¿Qué cambios hormonales existen y en qué momento del embarazo están peor esas hormonas? ¿O más sensibles y vulnerables nos hacen? Bueno, durante todo el embarazo, desde el principio, hay un aumento en la progesterona, hay un aumento en otro tipo de hormonas, LH, que lo que ayudan es a mantener el embarazo, pero al mismo tiempo eso ocasiona ciertas alteraciones a nivel emocional. Generalmente el primer y último trimestre son los más vulnerables. En el segundo trimestre es donde es lo que nosotros llamamos que es el mejor trimestre del embarazo, porque ya hay más un acondicionamiento físico y emocional, porque ya han pasado 3 meses, ya la mujer está como más adaptada al saber que ella es madre, ya se siente el bebé, ya hay un vínculo más fuerte. El tercer trimestre ya la mujer entra en un poco más de ansiedad porque ya va a tener un bebé, sobre todo si son primíparas o si ha pasado un tiempo largo de no haber tenido hijos, entonces hay Y más en este ansiedad. caso donde, por ejemplo, ellas están llevándole el embrión de otra pareja. No hay relación sanguínea con ella, pero hay un apego. Tiene que haber un apego, me imagino yo, ¿no? Correcto. ¿Cómo se despega uno de eso, doctora? Es un proceso difícil, por eso muchas veces estas agencias tienen ayuda psicológica y apoyo para estas madres, porque al momento que la mamá tiene su bebé, y la doctora lo puede confirmar, hay hormonas también que hacen el vínculo entre el bebé y la madre en ese momento. Entonces ellas necesitan mucho apoyo para ir poco a poco desligándose. Muchas de estas agencias ofrecen que a las madres que prestan su vientre también tengan la oportunidad de hacer como que un despego poco a poco. Ok. Tener contacto con el bebé, pero ir poco a poco haciendo el despego. Despegándose, Obviamente ok. preparándolas también psicológicamente. Adriana, ¿esta es la primera vez en tu vida que has tenido un intento así de suicidio? Sí, señora. ¿Nunca antes te había dado esto? Nunca. Jamás. No, señora. Cuídate, Adriana. Lo estoy haciendo, doctora. Cuídate, que lo tú estoy vas a ver a tu haciendo. hijito. Piensa en él ante todo. Piensa en esa criaturita que tú le hace falta. Pero yo no me quiero ir a vivir con ellos. No, yo sé que no. Porque es y que yo no ellas- te voy a obligar. No voy a hacer. Pero la podemos Doctora, cuidar pero allá. yo también quiero- Adriana. Decisión del caso. Comprendo de todo corazón cómo se sienten ustedes, se lo juro. Y de verdad que deseo que ese lindo embarazo que tiene Adriana, porque está lindo ese embarazo, está bonito. Hembra, varón, ya saben. Es un niño, doctora. Qué lindo. Sea saludable, les traiga toda la Es felicidad lo que más y el queremos. complemento que nuestra ustedes felicidad, tanto doctora. ansían y desean. Pero siento que esto de verdad fue desafortunado, pero no va a ser el patrón. Siento de verdad que ellos no han hecho mal trabajo. Y la estoy viendo, creo que ella entendió. Ella entendió. Doctora, Le pero voy a negar la demanda. ¿Y si vuelve le a pasar, voy doctora? Y si vuelve Pero a pasar, ¿quién nos entonces ustedes me garantiza demandan que- a mí. ¿Yo qué le voy Van a a decir? tener ¿Qué su les bebé, digo? lo van a tener y ¿Qué lo les van a digo? tener sano. Que hay que tener fe en la Lo van vida. a tener sano, tranquilo. ¿Ok? Sano. No la acosen, no la atormenten. Demasiado. Sigan con el lindo sentimiento de cooperación, de compasión, de cariño. Recuerden que ella está ansiando lo mismo que ustedes, a su hijo. Tengan compasión y amor. Y usted, señor, no vuelva a decir la mentira.
si esto vuelve a pasar en el futuro, dígale la verdad a los clientes, porque le va a salir mejor política para todo lo que haga. Le voy a perdonar esta. Le niego la demanda, he dicho, caso cerrado. Todo fue muy rápido, doctora. Yo siento que hay rumores que están deportando cubanos y eso. Entonces yo digo, si me arriesgué tanto, yo voy a decidir vender lo que tengo